Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar la situación de las universidades en nuestro país, lo público, cómo está la academia. Hay cambios a nivel de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se vienen cambios a nivel de la Universidad Pedagógica Nacional. Vamos a hablar de los grandes retos que se tienen en el 2024 y sobre todo nos interesa en este primer momento que nos acompaña aquí en el estudio el doctor Darío Cruz. Buenas noches, bienvenido, doctor. Gracias, Placer Rosendo. saludarlo. ¿Cómo queda el tema de la administración de las universidades por asuntos financieros? Tener los recursos es fundamental para hablar de procesos de transformación. Si no, estamos nada más en propuestas, en más documentos que no traen los resultados concretos que espera el pueblo hondureño. Buenas noches, doctor. Buenas noches, es un gusto saludarles. Qué bueno que nos acompañan y realmente es una situación compleja, una situación bastante difícil desde el punto de vista financiero. Demos una mirada a todo el sistema primero. Como estamos, hay 22 centros de educación superior aprobados con el último que se aprobó este año. Estos centros de educación superior tienen una cobertura del 16% de toda la población, de la que oscila entre 18 y 24 años. Esa es la cohorte, o sea, de 1.400.000 hondureños en la edad entre los 18 y los 24 años, 250.000, vamos a decir, o sea, un 16% están en la educación superior. Aquí la pregunta es, bueno, y el 1.2 millones de esos jóvenes que están entre los 18 y 24 años, ¿dónde están? Esos son los que llamamos los ninis, los que ni trabajan ni estudian y que probablemente se han ido mojados para los Estados Unidos o están haciendo cualquier otro tipo de tareas, no necesariamente están donde deberían de estar, que es en la universidad. ¿Y qué planes se están desarrollando a nivel de la educación superior pública para retener el talento? Porque con los números que se están reflejando, ojo, por estudios especializados, vamos a ir revisando que año con año se van a ir reduciendo las personas capacitadas en determinadas profesiones y a una década nos puede pasar lo que ya han experimentado países como Nicaragua, países como Venezuela, solo por citar dos, que el talento se le fue. Sí, esa es parte de una política que debe de haber de cobertura, por ejemplo, y de oportunidades. Yo comentaba fuera de cámaras que se hizo un estudio en la Universidad Pedagógica, que en el observatorio que tenemos, y que en el 2012 se graduaron, iniciaron el primer grado 254.000 niños. Es de suponer que 9 años, 11 años después, ellos ya se graduaron con un bachillerato, pero de esos 250.000 niños que entraron en el 2012, solo 54.000 están en este momento matriculados en el sistema, en llámese 11º o 12º grado. Los 200.000 restantes, ¿dónde están? Entonces, eso es lo que estamos perdiendo. Es decir, que ni siquiera con estos números, ahora que se cambió el antiguo sistema que conocimos nosotros, doctor, el plan básico, y va hasta noveno, son 54.000 los que tienen la opción de graduarse con título medio. Con título de educación media. Y de esos 54.000, entonces hay que ver en qué situación económica y qué origen tiene y cuántos van a tener oportunidades y opciones de entrar a cualquiera de los 22 centros de educación superior legalmente registrados. Y allí es entonces donde algunos dicen que es que las universidades se están quedando sin estudiantes. En primer lugar, cuando Rosendo estudió, la cobertura no llegaba ni al 3%. Aquí solo había una universidad, que era la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. No habían tanto, habían centros privados desde el 78, la de San Pedro Sula y una universidad aquí en Tegucigalpa, pero la Universidad Pedagógica era la Escuela Superior del Profesorado, no era una universidad reconocida como tal y no había el espectro que hay ahora. Entonces, en ese entonces se empezó a crecer, pero a crecer por el déficit que se tenía de atención
que hubo un momento que aquí en el año 82, que es un punto de referencia, solo llegaba el 2% de la población a la educación superior. Ojo, no 2% de la población total, 2% de esa cohorte que hay entre los 18 y 24 años que deberían de estar cursando una carrera universitaria. Y viendo los números hoy del estudio que tiene la Universidad Pedagógica, que debemos decir son estudios basados y hechos con tecnología de punta, ¿cuántos están llegando al sistema educativo superior, entiéndase universidad? Porque aquí el detalle es, y este es un punto que lo debemos aclarar porque los números a veces nos tienden a confundir. Muchas veces escuchamos que nos dicen, en el campus universitario en Tegucigalpa, en la Autónoma, hay 40.000 alumnos. ¿Cuántos tiene la pedagógica? La pedagógica tiene 16.000 estudiantes en todos sus centros universitarios. Este es un punto interesante. ¿Por qué le pregunté esto al doctor Cruz? Porque cuando nos dicen 16.000, ojo, es en función de todas las carreras y los números sobre los cuales hacen la valoración de ingreso es para las diferentes carreras, pero por año, no el global, porque en los 16.000 hay unos que ya van a salir, otros que van ya avanzados, otros están a mitad de carrera. Y esto es bueno aclararlo, doctor, es así. Sí, de estos 16.000, por ejemplo, nosotros este año graduamos unos 4.000 estudiantes. Entonces son las oportunidades que nosotros tenemos cuando aplicamos una prueba de actitud, que son los 4.000 espacios que están disponibles para que vengan nuevos hondureños a formarse en la carrera solo de profesor, porque la Universidad Pedagógica es una universidad especializada solo en formar docentes de las distintas áreas en todo el país. Bueno, dejan 4.000 cupos, pero con la situación actual que vivimos, ¿cuántos cubren? ¿Están llegando los 4.000 o ya ahí están encontrando, doctor Cruz, déficit? No, ya hay un déficit porque el profesorado en la última década no se ha convertido en una carrera atractiva como fue a inicio del milenio. En el primer decenio de este milenio, la carrera era sumamente atractiva ser profesor por los privilegios, porque ser profesor recién se aprobaba el estatuto del docente. Pero si en los últimos 10 años lo que ha habido son 2 concursos y los que se están graduando no tienen oportunidad de empleo, entonces tiende la carrera a debilitarse porque no hay opciones para trabajo, porque ustedes estudian no para que lo vean ni porque tenga un título, sino porque necesita una oportunidad de empleo. Bueno, vamos a incorporar a este diálogo que mantenemos con el doctor Darío Cruz, es el vicerrector de la Universidad Pedagógica Nacional, al doctor René Noé. Es catedrático también de la Universidad Pedagógica Nacional y recién estuvo dentro de los ciudadanos postulados a rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué cambios son los que se deben poner en práctica para volver atractiva la educación superior para los jóvenes? ¿Qué han descubierto, doctor? ¿En qué se está fallando? Porque ya nos explicaba el doctor Cruz de los déficits que se presentan en la pedagógica, pero igual estamos experimentando estas dificultades en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras e incluso en las universidades privadas. Doctor, buenas tardes, buenas noches, qué gusto saludarlo. Muy buenas noches, don Rosendo, Darío, buenas noches a ambos. Creo yo que la última en recuperar su matrícula con relación a los efectos de la pandemia fue la Universidad Metropolitana de Honduras. Y el día de hoy, si no estoy equivocado, tiene 128 estudiantes más que antes de la pandemia. Creo yo, y espero no estar equivocado, que las universidades, tanto la nacional como la pedagógica, hemos estado ocupados en otras cosas menos en nuestro estudiantado. Creo yo que la preocupación fundamental se ha orientado a otros momentos, a otros espacios, a otras áreas de la universidad y no realmente al rescate del estudiantado. Hemos, si bien es cierto, sido víctimas de una pandemia de cerca de 30 meses que afectó todo el sistema educativo mundial y nosotros no somos la excepción. Sin embargo, fuimos llamados a reincorporarnos a una presencialidad y las universidades no contaban con los espacios
en donde el estudiante pudiese ser atendido de forma bimodal, es decir, teníamos cursos presenciales y también teníamos cursos virtuales. Pero el tema es que el estudiante terminaba su clase, por ejemplo, conmigo de 2 a 4, y a las 4 de la tarde tenía clase con otro profesor. Y ese profesor era en línea, la mía era presencial. Entonces, dentro del campus de la universidad no existen facilidades hasta este momento para que el estudiante se pueda conectar y continuar con sus clases. Entonces, eso viene a dificultar enormemente el trabajo que se viene realizando. Hemos dejado de visitar los centros educativos de educación media. Nosotros anteriormente, cada una de las carreras visitaba los centros cuando están en 10º grado, undécimo grado, las que tienen duodécimo grado, los enamorábamos y teníamos nosotros becas para el estudiantado y se iban a ofrecer y se les invitaba para que en tal fecha ellos pudieran asistir a la universidad y hacer su examen. En las convocatorias de las dos universidades se hacía igual, pero se ha descuidado eso, Chendo, se ha descuidado esa parte y yo creo que las universidades debemos de retomar la responsabilidad de formar a nuestros muchachos y debemos de ir a por ellos. Yo creo que, si bien es cierto, existen muchas condiciones que están impidiendo que el estudiante llegue hasta la universidad, creo que hemos hecho la carrera docente, en el caso de la universidad pedagógica, poco atractiva cuando lo debería de ser. Nosotros sí creemos que el Estado tiene una deuda con nosotros, tenemos 19,000 y tantos jubilados, no hemos reemplazado a todos esos que se han jubilado y por lo tanto la Secretaría de Educación tiene una deuda con nosotros todas. Durante el gobierno anterior se lograron 7,000 plazas, en este momento creo que se otorgaron como 5,400, pero el proyecto sigue y los compromisos de don Daniel Esponda pues están ahí, que se siguen con los concursos. Ahora bien, creo que Darío lo mencionaba, el hecho de que los concursos se están haciendo, pero nuestro estudiantado sobrepasa el número de aspirantes a las plazas que están vacantes. Y esto lo único que hace es causar frustración en el candidato, porque el candidato va esperando que va a ganar, pero tenemos una gran cantidad de profesorado que esté esperando en línea porque está con un traslado, con una permuta. Y ellos son prioridad en el momento de asignar las plazas. Segundo, tenemos que darle a aquellos que están exonerados, es decir, profesores que tienen más de 6 meses de servicio y los cuales son segundos en prioridad. Por lo tanto, cuando ellos van al examen, los mejores calificados fueron llamados. Soy testigo de que fueron llamados los mejores calificados para escoger dentro de todas las plazas que habían vacantes. Y eso sí lo cumplió don Daniel Esponda. Él cumplió con eso y el profesorado que ganó plaza o ganó una buena posición, tuvo la oportunidad de escoger el centro educativo y el lugar donde iba a ir a trabajar. Sin embargo, eso parece que hubo problemas en el caso de educación media y creo que casos de tercer ciclo. Pero sí creo yo que el Estado sigue en deuda, creo yo que el ministro de Educación está comprometido en devolver esas plazas que todavía están por ahí y en generar algunas plazas nuevas para que los candidatos puedan tener la oportunidad. Pero creo yo que nosotros debemos de vender una diferente imagen del profesorado. Yo creo que sí debemos de enamorar al profesorado y decirle que de la carrera y de los educadores depende el futuro de este país. Pero la calidad de nuestro egresado debe superar. Don Chendo, 54% de los candidatos que tomaron la prueba en el área de ciencias sociales fracasaron la prueba, don Chendo. Eso nos debe de llevar a las bases. Nosotros tenemos problemas porque nuestro estudiantado está leyendo pero no comprende lo que lee. Y Muy nosotros bien. necesitamos volver a las bases, aprender a leer pero comprender lo que leemos. Y creo que siempre las 4 áreas básicas de la aritmética son fundamentales. Y aunque la gente no entienda, la prueba tiene esos 2 componentes fundamentales. Ahora están agregando tecnología y ciencia, pero realmente cuando usted evalúa lengua y aritmética, usted está evaluando todas las competencias que necesita un estudiante para asegurarle que va a tener éxito en la vida universitaria. Con la lectura se califica capacidad de comprensión, vocabulario, redacción, conocimiento, comprensión en términos generales. Con la área de matemáticas se evalúa capacidad o competencia de análisis, de síntesis, resolución de problemas,
inferencia, entre otras. Muy bien. Entonces, Doctor. cuando se hace la prueba, es necesario que se respeten esos elementos. Muy bien. Ya vamos a continuar, hacemos una pausa y seguimos con este análisis de revisión del por qué se está fallando a nivel de la educación superior pública y los compromisos que se deben asumir con los cambios a nivel de la autónoma. El doctor Noé es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y lo que le viene a la Universidad Pedagógica Nacional, porque también tiene cambio de autoridad en el primer trimestre del próximo año y esto ya está a días. Seguimos al banquillo con hombres de academia, con catedráticos del nivel superior, Darío Cruz y René Noé. Rescato un elemento. Estamos leyendo mucho pero no comprendemos, y esto es a nivel de todas las áreas. Tenemos deficiencias, incluso hasta en profesionales que deberían actualizarse, pero muchos nos quedamos con lo que aprendimos en las aulas y en nuestro caso fue hace muchos años. Entonces hay que actualizarse como punto clave. Y para ambos catedráticos y docentes nos estamos quedando cojos en algunas áreas. Para hacer un comparativo, así como los médicos, hay muchos médicos, pero especialistas se están quedando a deber en algunas áreas. Están así los docentes. Vemos mucha formación, con todo respeto, en el área social, pero hay pocos formados en el área de las ciencias contables. ¿O estoy equivocado, Darío? Sí, es cierto lo que se plantea. Vean, un profesor de inglés, el inglés es la carrera más demandada en la universidad y muchos llegan solo con el objeto de aprender un segundo idioma. Ellos no han ni terminado su pensum cuando ya tienen garantizado un empleo. Igual los de educación tecnológica, los de educación en metales, en electricidad, en ciencias naturales o en matemáticas. Pero hay áreas, y seguimos entonces nosotros insistiendo que hay que replantear el tema de la formación, porque hay carreras que son tradicionales, que existen en la universidad desde el año 56, pero cuando voy a concursar, las oportunidades de empleo son menores. Y lo que tenemos que hacer entonces es buscar salidas laterales. Por ejemplo, en este momento hay una nueva modalidad que a los 2 años usted sale graduado de tecnólogo, puede irse al mercado laboral y luego, si desea venir y ser profesor, reincorporarse a la universidad y formarse en educación tecnológica con orientación en refrigeración y aire acondicionado. Es decir, las carreras técnicas tienen garantizado que si no va un empleo al sector privado o al Estado, puede incluso convertirse en él mismo, en un emprendedor con conocimientos a nivel superior. Exactamente, entonces debemos romper la tradicionalidad de seguir formando los mismos profesores en áreas que ya está el mercado laboral saturado, porque hay carreras. Tenemos el estudio que se tarda 9 años en conseguir un empleo. Por ejemplo, ¿cuáles carreras deben ser objeto de esta revolución a nivel de la pedagógica y a nivel de la autónoma? En el caso de la Universidad Pedagógica, voy a hablar yo, es los graduados de Ciencias Sociales, los graduados de Español, aunque el español siempre va a seguir existiendo porque hay que enseñar la lengua materna. Los de Gestión y Administración, por ejemplo, los de Orientación Educativa, son carreras que el tiempo para emplearse es demasiado, porque nadie va a estudiar para ser desempleado y el Estado no puede estar desperdiciando sus recursos invirtiéndolos en educación superior cuando la persona no se va a incorporar inmediatamente a sus espacios laborales. Doctor Noé, decía el nuevo rector universitario que recién ha sido nombrado, el abogado Dir Fernández, que es tiempo de abrir espacio para mejorar a nivel académico y a nivel de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ahí deben también incluirse estos cambios. No eliminar la carrera, porque eso no se puede, pero sí buscar agregados que nos permitan ser más competitivos en áreas como las ciencias jurídicas, donde hay una gran cantidad de aspirantes y de estudiantes a nivel de la Universidad Autónoma de Honduras. Bien, mire, don Chendo, antes que todo, quiero aprovechar el espacio para congratular a don Odir Fernández por haber sido
electo rector de la universidad. Nosotros le damos gracias a Dios por la oportunidad de haber participado, pero deseamos el mejor de los éxitos en esta gobernanza que él tendrá que enfrentar. Respecto a las carreras, mire, en una de mis presentaciones yo decía, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene 34 carreras, donde solo tiene un estudiante, 11 que tiene 2, tiene 4 que tiene 3 y tiene 4 que tiene 4 estudiantes. Nosotros tenemos que utilizar las tecnologías de la información, la comunicación, y tratar de llegar al estudiante al lugar más recóndito, pero las universidades no tienen ese caudal de presupuesto como para derrocharlo. Por lo tanto, debemos de tener un profesor que pueda atender a los estudiantes en los diferentes campuses. Y el problema que hemos tenido, don Chendo, todo el tiempo, yo fui director de desarrollo curricular en la Universidad Pedagógica Nacional. Y en su momento, en el año 2011-2014, reiteradas veces insistí en que revisáramos los planes y programas de estudio y viéramos la oferta que tenía la Secretaría de Educación. Creo que nos ocupamos muy poco en eso. Lo hizo el Departamento de Matemáticas, lo hizo el Departamento de Arte y trató de dar diferentes salidas. Y en ese sentido, creo yo que la Universidad Pedagógica debe de revisar su oferta educativa, pero conforme a la oferta que ofrece la Secretaría de Educación. También la Secretaría de Educación tiene un problema, don Chendo, y es el hecho de que por una cuestión política se promovieron 22 bachilleratos técnicos profesionales. Yo creo que la Secretaría de Educación no puede darse ese lujo de ofrecer un bachillerato en cosmetología y belleza solamente porque se le antojó a un diputado de un pueblo, de un lugar. Yo creo que las carreras deben de ofrecerse con base a investigación, a necesidades sentidas de formación en los diferentes campuses que tienen las universidades. Y con base a ello, entonces, tomando en cuenta empleadores, tomando en cuenta a los padres de familia y tomando en cuenta al estudiantado, poder ofrecer carreras que sean atractivas y satisfagan la necesidad formativa de los diferentes áreas y sectores del país. Creo que el ministro de Educación, don Daniel Esponda, lo ha dicho varias veces. Él ha hablado sobre la regionalización de la educación y creo que las universidades tenemos esa oportunidad a través de los diferentes campuses de ofrecer carreras que satisfagan las necesidades educativas de formación, pero tiene que ser con base a investigación. Las necesidades sentidas de formación hay que hacer el levantamiento, hay que ir a las empresas, hay que ir a los lugares y hay que preguntarle a la gente qué es lo que realmente quiere hacer y en qué medida esto les dará una oportunidad laboral y con base en ello hacer las propuestas formativas. Creo que es la responsabilidad de ambas universidades Sí, y esta ser un ejemplo para el resto de ellas. sí, ¿por qué hay tanta resistencia a los cambios, doctor Cruz? Hemos venido escuchando estas transformaciones desde hace mucho tiempo y debo decir que donde se dan registros de mayor avance por el tema del cambio que en su momento se tuvo de la Escuela Superior del Profesorado ahora a Universidad Pedagógica es justamente en este centro educativo. Pero ¿se ha continuado con esta revolución o se pararon no por falta de talento, porque sí lo tiene, sino por falta de recursos? Mire, el problema es cuando los profesores y las instituciones entramos en una zona de confort y solo vemos el arbolito que nos toca plantar y no vemos el bosque entero que es el sistema educativo. Hay que sacudir, como diría en el petate, que es moverles el piso, porque muchos estamos en un romance con lo que hacíamos antes y siempre pensando que lo que hicimos antes fue mejor y en realidad ningún sistema involuciona, sino que tiene que cambiar y tiene que modificarse los cambios tecnológicos y yo siento que también es importante los recursos que se tengan. Hay que ver del 6% que la autónoma recibe, cuánto realmente es lo que está recibiendo y cuánto está invirtiendo en esos laboratorios, en los talleres, en todas las mejoras que yo escuché las propuestas de los aspirantes a dirigirle el alma mater para emprender cambios y transformaciones que son necesarios en este momento. Yo hablo en el caso de la Universidad Pedagógica en un presupuesto que escasamente cubre la parte salarial, pero muy poco la parte de inversión y de transformación que debe de haber en los laboratorios de inglés, en los laboratorios de lengua, en los laboratorios de informática, el ancho de banda, o sea, todo lo que es necesario hacer para acompañar todas estas transformaciones. Caso contrario, como dijimos al inicio,
estos cambios van a quedar en papel, estas transformaciones hay propuestas, han sido puestas sobre la mesa, pero se necesitan que todo esto tenga un financiamiento. Caso contrario, vamos a seguir hablando de lo mismo, así como decíamos a usted, en los últimos 20 años. Es decir, aquí es un asunto de voluntad. De voluntad. De decisión. Y en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en la pedagógica, estas valoraciones de obtener formación adecuada, ¿qué tanto les ha permitido las pruebas de aptitud académica encontrar y plantear hacia futuro cambios trascendentales en la formación de profesionales que el mercado sí los va a absorber y no seguir en más de lo mismo? Doctor Noé. Sí, yo creo que muy interesante su pregunta, don Chendo. Y la verdad es que, mire, la prueba de aptitud académica que muchos estudiantes quieren que se elimine, hay diputados interesados en eso, realmente no saben la importancia de la prueba de aptitud académica. La prueba de aptitud académica le asegura a la universidad que el estudiante cuenta con las competencias para poder triunfar en la educación. El problema ha sido qué hemos hecho con los resultados y con los estudiantes que no han aprobado la prueba de aptitud académica. Estos estudiantes deberíamos de retenerlos y darles cursos propedéuticos en esas competencias donde ellos tienen debilidades, pero no dejarlos ir, sino atenderlos dentro de la universidad. Y deberíamos de tener opciones. Yo sí creo que deben de servirse cursos o preparatorios de técnicos de 2 años donde los estudiantes puedan tener una salida laboral, pero inmediatamente superadas y alcanzadas las competencias, ellos puedan seguir con sus carreras. Pero también, don Rosendo, yo creo que sí debemos de replantear el tema de las carreras existentes, porque creo yo que no podemos, en el caso de la Universidad Pedagógica, por ejemplo, y Administración y Gestión Educativa, mire, esta ha sido una cruz que hemos cargado por muchos años. Nosotros hemos tenido y hemos estado formando administradores educativos que puedan ser los directores, secretarios de los centros educativos desde prebásico hasta educación media. Pero el problema es que los colegios magisteriales han tenido una injerencia enorme y requieren que el candidato para ocupar esos cargos tenga años de experiencia. Pero no se la piden al profesor de matemáticas que acaba de egresar, no se la piden al profesor de sociales que acaba de egresar, al profesor de letras y lenguas de español que acaba de egresar. Entonces ahí hay un problema. Y mire, don Rosendo, por mucho que usted tenga un gato en un garaje, el gato jamás se convierte en vehículo y la gente cree que solamente porque estamos dentro de los centros educativos sabemos gestionar los centros educativos. El problema de todas las instituciones educativas es que ha estado en manos de gente empírica en la gestión universitaria, en la gestión de centros educativos, y necesitamos tener especialistas que puedan entender el fenómeno y puedan atenderlo. Yo estoy completamente de acuerdo con el profesor Darío Cruz en el hecho de lo raquítico que resulta el presupuesto de la universidad para atender la necesidad de formación. Creo que la Universidad Pedagógica asumió la responsabilidad de las escuelas normales, pero el Estado como tal no cumplió con el compromiso de proveer el presupuesto para abrir estos campuses con una oferta formativa que satisfaciera la demanda de las diferentes escuelas normales. Los profesores que teníamos nosotros en las escuelas normales ganaban mejor en sus colegios que en la misma universidad porque les pedíamos que abandonaran sus espacios laborales para dedicarse exclusivamente a la pedagógica en los centros de las escuelas normales, y eso no es posible. En la Universidad Nacional también, mire, yo no tengo la experiencia de trabajar a nivel de grado, la tuve en 1991, 1992, yo solamente trabajo con el doctorado en la universidad, doctorado en Ciencias del Desarrollo Humano, y soy el responsable de investigación. Entonces mi contacto también dentro de las aulas es muy poco, excepto con los estudiantes de doctorado. Pero la realidad es que la universidad tiene que dar respuesta a través de sus diferentes carreras a la problemática nacional. Muy y bien. La investigación es una herramienta fundamental de la universidad para ayudarle al Estado a darle solución a los problemas que ellos han encontrado. Muy bien. El doctor Darío Cruz y René Noé esta tarde-noche aquí con nosotros al banquillo. Una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo. Doctor Darío Cruz, esto de las pruebas de actitud académica, ¿cómo lo manejan? Incluso ha llamado la atención porque hay propuestas de los políticos a quienes les hemos reclamado que tengan voluntad, pero voluntad en positivo,
para empoderar el sistema educativo superior de Honduras, pero no con desaguisados como ese que hemos escuchado, que pretenden eliminarlas. ¿Qué tanto ha contribuido a nivel de la universidad donde usted se desempeña como vicerrector a mejorar la calidad educativa y en la selección de carreras? Mire, el contexto que voy a dar es anterior. Había antes en las universidades gente que cambiaba hasta 5 o 6 veces de carrera. Y usted bien lo sabe y tenemos casos precisos. La prueba de actitud viene entonces a ubicar y a darnos si la persona tiene la actitud y para dónde puede tener dependiendo de las áreas que han sido evaluadas. Entonces, son dos las ganancias. Las universidades ganamos por eso. Uno, porque como estudiantes se le puede decir científicamente hacia qué área tiene vocación. Y luego, los que salen con un nivel no apto para ciertas carreras, entonces la universidad puede preparar un plan que le permita al estudiante el éxito universitario, porque no solo hay que recibirlo, porque si abrimos la universidad y como está abierta a todo el que quiera, también hay que tener herramientas. ¿Qué hacemos con esa evaluación, con esos resultados? ¿Dónde están sus debilidades en comunicación? Entonces tiene que haber un curso propedéutico que le ayude a mejorar, porque el hecho no solo es entrar a la universidad, sino garantizarle el camino en la universidad y el éxito graduándose de la misma, porque caso contrario va a estar demasiado tiempo desperdiciando esos recursos que son sumamente escasos. Entonces, la prueba actitudinal, no le digo examen, la prueba actitudinal, la utilidad y lo que va a variar es cómo nosotros utilizamos los resultados. Uno, para ubicar al alumno donde debe de estar, y lo segundo es qué áreas del alumno, qué competencias trae débiles y que nosotros tenemos la obligación de reforzarle para garantizar su éxito en esta carrera, en este devenir universitario. ¿Y si ha pensado, doctor, en regular los cupos? Ha pasado en medicina, por ejemplo, y carreras de las ciencias médicas donde todo mundo quiso ir ahí en su momento, pero ya ahora hay sus límites. Pasa a nivel de la autónoma. ¿Ustedes cómo han manejado eso? Por aquello de que todos querrán ir a las áreas sociales. Había, en este momento, hubo 600 aspirantes para inglés, pero no tenemos para atender todos esos aspirantes porque no tenemos suficientes profesores formados con maestría para darles cobertura. Entonces son 100 los espacios disponibles que hay en la carrera de inglés. Es lo que más demanda tiene, ojo a este dato, a nivel de la educación superior en la pedagógica, sí, inglés. Es la carrera de inglés. Y casi que con empleo seguro. Sí, porque bueno, manejar un segundo idioma en este país y las oportunidades de empleo que se dan, entonces ellos tienen opciones distintas a los que tendría alguien de ciencias sociales que solo puede trabajar, por ejemplo, en el sistema público. También en el sistema privado, pero cuando alguien es bilingüe tiene distintas opciones y más opciones, tanto para irse a estudiar como para quedarse trabajando. Ahora, el inglés que enseñan en la pedagógica es una segunda lengua para enseñarle a principiantes, a terceros, no sé cómo lo podemos llamar. Es así, sí, porque además de hablarlo está la capacidad que adquiere el joven o el adulto que estudia lenguas extranjeras para enseñarlo. Mire, usted habla perfectamente el español, pero no puede dar clases de español. Pues es igual el inglés. Hay una gran cantidad de personas que manejan el inglés, pero no tienen el dominio metodológico, didáctico, técnico para enseñarlo. Entonces la universidad, además de darle la herramienta de enseñarle el idioma, también tiene que tener cómo enseñarlo a niños de educación básica, de educación secundaria, porque son metodológicamente las adaptaciones que tiene que hacer y la capacidad pedagógica que debe tener el muchacho para hacer las adecuaciones curriculares correspondientes. Bueno, ya me va a hablar del tema económico, porque aquí está un punto clave para ampliar carreras en donde de una forma puntual se puede tener un mejor éxito a nivel de la educación en nuestro país. Doctor Noé, usted que está en la enseñanza a los doctorados, la investigación va a ser clave. ¿Cómo están todos esos procesos en el área que usted maneja? ¿Sienten el respaldo o es el gran talón de Aquiles? Porque capacidades hay.
y las tenemos probadas al ver economistas hondureños destacados a nivel internacional, médicos, y vamos en el área de la salud, brillantes en el extranjero, ingenieros fabulosos, etcétera, etcétera. Yo creo que a nosotros nos ha ido bien en la vida, hemos triunfado en todos los lugares donde hemos estado y creo yo que debemos de revisar eso. En relación con la investigación y el trabajo que hacemos en el posgrado, a nivel de doctorado, realmente, como los posgrados no son responsabilidad directa del Estado, son autofinanciables, realmente funcionan en la medida que tenemos estudiantado. Y los doctorados deben de tener una oferta atractiva al estudiantado para que éste pueda invertir en su formación. Pero creo yo que el número de personas que atienden un programa de doctorado es muy limitado comparado con la necesidad que existe. Sin embargo, don Chendo, uno de los problemas que nosotros tenemos es que los trabajos de investigación que se han realizado en los diferentes programas de doctorado de las diferentes universidades solamente sirve para engrosar la estantería de las bibliotecas y no sirve para darle solución a los problemas del país. Y yo creo que en la medida en que eso se siga haciendo simple y llanamente como un requisito de graduación y no como una estrategia a través de la cual tenemos solución a problemas sentidos a nivel nacional, yo creo que la investigación no está cumpliendo su propósito. Por ejemplo, tenemos otros ingenieros, arquitectos, y en Honduras tenemos inundaciones, tenemos lluvias, tenemos cantidad de aguas en los ríos, pero no tenemos proyectos que nos permitan retener esa agua y utilizarla más tarde. También no podemos nosotros hablar de todo lo que tenemos en el corredor seco de Honduras, que a pesar, óigame bien, de ser el más productivo de Honduras, resulta ser la población más pobre del país. Las contradicciones que se están dando ahí, debemos de darle respuesta a través de la investigación. A pesar, óigame bien, otro de los elementos, a pesar de que el sistema de seguridad social del país va en detrimento y nosotros nos quejamos toda la vida que no tenemos medicamentos, que no tenemos esto, que no tenemos lo otro, la población está viviendo más, don Chendo. Entonces, la investigación es la única que nos puede dar solución a esas problemáticas y creo yo que maestrías y doctorados deberían de tener esas líneas de investigación bien definidas, pero con problemas de investigación bien planteados, para que el Estado pueda servirse del trabajo que se realiza en las universidades y pueda sentir también que es responsabilidad del Estado formar profesionales de alto nivel. Un último elemento, don Chendo, y es el hecho de que la investigación no es para que el profesor o el investigador se haga famoso, que ese es uno de los problemas que tenemos en las universidades, aparecer publicando y mejorar el ranking de las universidades, pero son 4 o 5 profesores los que están publicando todo el tiempo. También debe, además de hacer esto, debe de traerle solución a la problemática nacional. Yo creo que la Presidenta de la República debe de sentir la confianza de presentarle los problemas de educación a la Universidad Pedagógica y los problemas en las otras áreas del conocimiento a la Universidad Nacional y exigirle soluciones o propuestas de solución a esos problemas. Muy bien, el doctor René Noé y el doctor Darío Cruz, especialistas en educación aquí en Al Banquillo. Pausa, ya regresamos. Punto sobre la mesa, el 6% que le deben asignar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es una ilusión. ¿Cómo se plantean de cara al futuro para que les respondan y mejorar las condiciones de los estudiantes y también apoyar a los sobresalientes, que hay mucho, con becas, con estudios a nivel de posgrado, que hay limitantes, no solo en Honduras, sino en el extranjero? Doctor Noé. Bien, don Rosendo, Darío, mire, el tema de las becas en las universidades ha sido que muchas veces se vuelve la potestad de una persona otorgarlas. Yo creo que en la universidad deben haber diferentes tipos de becas. Hay becas de excelencia académica que se le dan a los estudiantes que son brillantes, pero estos estudiantes brillantes deberíamos nosotros de recogerlos dentro de los espacios de la universidad para que acompañen a profesores con experiencia para convertir a estos en nuestros relevos generacionales. También debe de haber becas socioeconómicas para aquel que no puede económicamente poder mantenerse o sustentarse dentro de la universidad, porque tenemos muchos candidatos a estudiantes que tienen dificultades económicas. Y uno de los proyectos que tenemos en la universidad, y ojalá que lo considere el doctor Odil Fernández, es el hecho de la construcción de viviendas estudiantiles, los famosos dormitorios en la universidad. Teníamos nosotros planteado construir 4 edificios con
capacidad de 400 dormitorios en cada uno de ellos para estudiantes a quienes se les pueda dar una beca en esa área. Entonces, creo yo que si el Estado mira que la universidad está otorgando estos diferentes tipos de beca y beneficiando al pueblo, que es a quien debe formar, yo creo que el Estado tiene un compromiso enorme con la sociedad y deberá de ir aflojando ese 6% que recibe la universidad, porque en estos momentos creo que lo máximo que ha recibido un 2.2 de ese 6% que le fue asignado por un mandato constitucional. Muy bien, le agradezco, doctor René Noé, catedrático universitario. Cierro con el doctor Darío Cruz. El presupuesto va a ser fundamental. Ustedes ya experimentaron estos problemas en una carrera como inglés, pero igual hay otras técnicas que necesitan fortalecer. ¿Cómo ha ido ahora que están en el Congreso en proceso de socialización? Una frase que se volvió tan común pero poco aplicable en el tema del presupuesto. Nosotros todos los años tenemos que estar haciendo lobby para negociar nuestro presupuesto, presentar nuestras necesidades, nos dan un techo que nunca es lo que nosotros habíamos solicitado. Planteamos, por ejemplo, duplicar el número de becas. La UPN solo tiene 450 oportunidades de beca, de ellas unas son por excelencia, otras son por necesidades especiales, becas deportivas, pero por mucho que se quiera hacer ahí, y no hay 450 aspirantes, probablemente el doble. Nosotros planteamos duplicar ese renglón, e igual el de inversión, e igual el de servicios, y es realmente difícil. También entendemos la situación del Estado, es una situación compleja, es una situación difícil, porque hay muchos demandantes, una gran cantidad de necesidades, y tienen que distribuir los recursos entre todos. Yo creo que hay una obligación y una deuda con el nivel universitario, más que todo con la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, por una obligación en donde nos dieron la exclusividad de formar profesores, en este caso absorbiendo 6 centros universitarios adicionales, y el Estado no nos ha respondido para suplir con plena necesidad y convicción estos centros universitarios. Eso es, yo siento que hay esa deuda pendiente, pero es parte precisamente de lo que nosotros tenemos que hacer. En este momento, nuestro presupuesto apenas alcanza los 770 millones de lempiras. Siempre va a ser insuficiente cuando presentamos una necesidad de 1.200 millones de lempiras aproximadamente. Ahora, estas becas que se promueven a nivel de la pedagógica, la mayor parte es para el país. ¿Cómo va la posibilidad de que el talento se vaya al extranjero, pero con el compromiso de volver? Porque si no, estamos con procesos de fuga, que ya lo planteamos al inicio, se ha dado también. Hay un fondo de becas de posgrado, hay un fideicomiso que se maneja a través de un fideicomiso, y se firma un contrato, y hay estudiando en España, tenemos en Estados Unidos, tenemos en Sudamérica, tenemos en México, en Canadá, aproximadamente unos 40 hondureños que están recibiendo ese beneficio. Ojo, aliados con Fulbright en Estados Unidos, con la Fundación Carolina en España, con la cooperación española, que se convierten en contrapartes de nuestros becarios. Bueno, un punto, en un minuto para ambos, porque el doctor Noé lo abordó, perdón que ya lo había despedido, el tema de las escuelas normales. ¿Funcionó eso? ¿Les dejaron la carga a ustedes? ¿Funcionó o fue más por un compromiso político? Salimos del bulto y ahí vean ustedes qué hacen. Voy a dar el ejemplo en Gracias Lempira. Hay un centro de investigación e innovación educativa que es el mejor colegio público que hay en el país, como el que tenemos en Tegucigalpa. Tiene 800 estudiantes, o sea, sí funcionó en esa etapa. En el caso de los centros universitarios, lo que hay es escasez de inversión, porque la gente demanda carreras, demanda inglés, pero no tenemos los recursos para abrir esas carreras ahí, sino que solo estamos con educación básica para primero y segundo ciclo, o educación prebásica. Entonces volvemos a caer en el mismo problema, la escasez de recursos asignados para desarrollar realmente la transformación de la formación docente, que era el compromiso del Estado. Perfecto. Doctor Noé, este es un gran reto para Daniel Esponda. Ahí está una buena ruta para educar en las antiguas escuelas normales, donde se formó Darío. No sé si usted también es egresado de una escuela normal. Maestro de educación primaria, sí señor. Sí.
A mucho orgullo. Mire, don Rosendo y Darío, un último mensaje. Yo creo que es tiempo ya de que el ciclo inmediato superior siga culpando al inmediato inferior. El estudiante, una vez entrado en la puerta de nuestras aulas de clase, se vuelve nuestra responsabilidad. Y no podemos construir sobre vacíos. Por lo tanto, comencemos con un diagnóstico y aprendamos a trabajar con ese estudiante. Debemos de formarlo, pero al estudiante hay que sacarlo de ese nicho de confortabilidad porque se está acostumbrando a darnos menos de lo que puede dar. Y tenemos que motivarlo para que nos dé una milla más, si quiere triunfar en esta vida. Muy bien. Muchas gracias a los docentes Darío Cruz y René Noé que nos han acompañado hoy en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.